En la vida de todos llega un momento en el que la soledad se siente como un peso demasiado grande para llevarlo solo. Para Halvor, ese momento se prolongó durante meses de amarga soledad en su remota cabaña noruega, sobreviviendo a base de cebollas crudas y carne salada, preguntándose si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera. Entonces, SB, una niña de 6 años, apareció en su puerta, descalza y decidida, con unas palabras que lo cambiarían todo. Necesito un hogar, y tú necesitas a alguien que te cocine. El gruñón viejo vikingo no se rió de la sencilla propuesta de la pequeña niña. Algo en su mirada firme le recordó lo que se sentía al ser importante para alguien. Lo que comenzó como un acuerdo improbable entre una niña perdida y un hombre solitario, poco a poco se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. Una familia construida sobre comidas compartidas, lecciones tranquilas y la magia cotidiana de cuidarse mutuamente. Pero, ¿qué sucede cuando el tiempo pone a prueba incluso los lazos más fuertes? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña se alzaba en el borde del mundo, donde el fiordo de Ganga se abría paso a través de los antiguos acantilados de granito que habían vigilado Noruega durante 1000 años. Halva Eriksson había elegido deliberadamente este aislamiento, buscando un lugar donde los fantasmas de su pasado no pudieran seguirle. La estructura de madera desgastada, construida por las manos de su abuelo en 1923, dominaba unas aguas tan profundas que reflejaban el cielo como obsidiana pulida. Sobre la chimenea de piedra colgaba su hacha de guerra ceremonial, cuya hoja estaba ahora desafilada por décadas de abandono. El arma había pertenecido a su bisabuelo, un hombre cuyas historias llenaron la infancia de Halva con relatos de incursiones vikingas y honor nórdico. Ahora no servía más que como decoración, un recordatorio de un linaje que significaba poco cuando un hombre comía solo todas las noches. La mañana en que llegó el salvamento, la escarcha pintaba intrincados dibujos en las ventanas de un solo cristal, y el interior de la cabaña conservaba el frío de un hombre que había dejado de preocuparse por la comodidad. La enorme figura de Alvar, 1,93 y peón de músculos y huesos curtidos, se encorvaba sobre un desayuno de pan duro y cebolla cruda. A sus 62 años, su cabello rubio se había vuelto blanco plateado, trenzado a la antigua usanza que le había enseñado su madre cuando era niño. Sus pálidos ojos azules, que antes eran lo suficientemente agudos como para detectar el movimiento del enemigo a grandes distancias, ahora luchaban por encontrar un propósito en cada día que pasaba. Los golpes fueron suaves al principio, luego más insistentes. 3 golpes mesurados contra la pesada puerta de roble, espaciados como latidos. Halvor se detuvo, con un trozo de pan a medio camino de su boca. En los 5 años que llevaba retirado en este santuario de montaña, nadie lo había visitado. El pueblo de Helisilt se encontraba a 15 kilómetros por un peligroso camino de montaña, y los lugareños habían aprendido a respetar su deseo de soledad. Cuando abrió la puerta, lo que vio desafiaba toda explicación. Una niña estaba de pie en la escarcha matinal, con sus pequeños pies descalzos sobre las tablas de madera de su porche. No podía tener más de 6 años, con el pelo rubio como la seda del maíz cayéndole en ondas enredadas sobre los hombros delgados. Su vestido, una sencilla prenda de algodón azul más adecuada para el verano, ofrecía poca protección contra el frío de octubre, pero sus ojos lo cautivaron. Verdes como el musgo primaveral, sostuvieron su mirada sin miedo ni vacilación. En esa profundidad, Halva vislumbró algo que no había visto en otra persona desde hacía años, una determinación absoluta unida a una profunda vulnerabilidad. «Necesito un hogar», dijo ella con voz clara, a pesar del castañeteo de sus pequeños dientes. «Y tú necesitas a alguien que cocine». Las palabras quedaron suspendidas en el aire gélido entre ellos. El primer instinto de Halvor fue mirar más allá de ella, buscando a los adultos que seguramente debían estar cerca, gastándole una broma elaborada o poniendo a prueba su caridad. Pero el sendero de montaña detrás de ella solo mostraba sus propias huellas de la noche anterior. «Recogiendo leña. ¿Dónde están tus padres, niña?». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, oxidada por días de silencio. «Se han ido». Ella se acercó al umbral y él notó cómo le temblaban las pequeñas manos, no por miedo, sino por el frío. Cruzaron el hielo hace 2 semanas y no han vuelto. Las tías del pueblo dijeron: «Necesito encontrar a alguien»,
y la vieja Astrid me habló del gigante que vive solo en las montañas, Astrid Bloomberg. Halvor la recordaba de sus infrecuentes viajes a la ciudad en busca de provisiones. Una mujer de unos 80 años que regentaba la pequeña tienda de comestibles del pueblo y parecía saber los asuntos de todos antes de que ellos mismos los supieran. Por supuesto, se lo habría mencionado a una niña desesperada. ¿Has venido andando hasta aquí? El camino desde Helisild serpenteaba por un terreno que suponía un reto incluso para los excursionistas experimentados. ¿Solo? El nieto de Astrid me trajo en moto hasta casi el final, pero le pedí que me dejara en el puente. Quería preguntártelo yo misma. Ella ladeó la cabeza y le estudió el rostro con una intensidad que le hizo sentir incómodo. Tienes unos ojos bondadosos bajo todo ese pelo. Nadie había dicho que sus ojos eran bondadosos en décadas. Durante sus años en el ejército, los habían descrito como fríos, calculadores, eficientes, los ojos de un hombre capaz de tomar decisiones difíciles sin pestañear. Cuando regresó a casa e intentó adaptarse a la vida civil, las mujeres los calificaron de distantes, inaccesibles. Su exmujer dijo una vez que eran como mirar a un lago helado, hermosos, pero imposibles de alcanzar el fondo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Solveig Anderson. Significa fuerza del sol. Pero mamá decía que yo era más como la llama de una vela, pequeña pero constante. Se abrazó a sí misma con sus delgados brazos. ¿Cómo debo llamarte, Halvor? Se dio cuenta de que seguía bloqueando la puerta, atrapando el aire frío entre ellos. Todo en su mente práctica le gritaba que eso no era responsabilidad suya. Una niña necesitaba cuidados adecuados, servicios sociales, gente capacitada para manejar ese tipo de situaciones. Él era un exsoldado destrozado que apenas podía cuidar de sí mismo, pero algo en su tranquila aceptación de las circunstancias le recordó a sí mismo a esa edad, cuando su propio padre murió en un accidente de pesca, dejando atrás deudas y dolor. El joven Halvor se había enfrentado al mundo adulto con una determinación tranquila similar. Alguien le había ayudado entonces, su abuelo, que le enseñó a ser lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo. ¿Tienes hambre? La pregunta se le escapó antes de que su mente racional pudiera detenerla. Siempre, admitió ella con una pequeña sonrisa que transformó su rostro serio. Pero soy buena cocinera. Mamá me enseñó antes de que se pusiera demasiado triste como para estar mucho tiempo frente a los fogones. Puedo preparar comidas decentes con casi nada. Él se hizo a un lado y ella pasó junto a él y entró en la cabaña con la confianza de alguien que se siente en su lugar. El contraste le llamó la atención de inmediato. Su enorme corpulencia llenaba la puerta, mientras que esta persona diminuta inspeccionaba su dominio como si estuviera catalogando su potencial. El interior de la cabaña reflejaba 5 años de vida de soltero. Una única habitación servía de cocina, comedor y sala de estar, con un dormitorio tipo loft al que se accedía por una tosca escalera de madera. Los muebles eran robustos y funcionales. Una mesa construida con tablones de pino, 2 sillas desparejadas, una estantería repleta de libros de historia militar y mitología nórdica, y la chimenea de piedra, que proporcionaba el único calor. Solveig se dirigió directamente a la zona de la cocina y abrió el único armario que había encima del fregadero, arrugando la nariz al ver lo que había allí. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida decente?, preguntó, sacando una lata de frijoles y examinando su fecha de caducidad. Yo como. Él cerró la puerta y se volvió para observar su inspección. Las cebollas crudas y el pescado enlatado no cuentan como comidas, solo son combustible. Ella abrió el pequeño refrigerador y emitió un sonido de consternación. No había verduras, excepto más cebollas, ni hierbas, ni comida de verdad. No cocino mucho, ya lo veo. Cerró la nevera y se volvió hacia él, con las manos en las caderas en un gesto tan adulto que habría resultado cómico en otras circunstancias. Si me quedo, necesitaré provisiones. Harina, mantequilla, huevos, patatas, zanahorias, ingredientes de verdad para comida de verdad, si se quedaba. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Halvor se encontró pensando en la logística más que en la imposibilidad. La cabaña tenía espacio para 2, apenas. Se podía arreglar lo de la escuela del pueblo, aunque la distancia presentaba dificultades. Los servicios sociales harían preguntas, exigirían documentación,
pedirían explicaciones que él no estaba preparado para dar. Pero la alternativa, enviarla de vuelta a un sistema que ya le había fallado, le parecía una traición a algo fundamental. Quizás era el recuerdo de la desesperación de su propia infancia, o tal vez el simple reconocimiento humano de que algunas personas estaban destinadas a encontrarse a través de las vastas distancias de la soledad. Hay una cama libre en el desván, se oyó decir. Es pequeña, pero lo suficientemente cálida con mantas extra, y todo su rostro se iluminó, transformándola de que realmente era. ¿De verdad? ¿Me dejarás quedarme? Lo intentaremos, dijo con cautela. A ver cómo va. Ella asintió solemnemente, como si estuvieran firmando un contrato comercial. Me ganaré el sustento. Ya lo verás. A medida que avanzaba la mañana y él la observaba explorar su nuevo entorno con silenciosa eficiencia, Halvor comenzó a sospechar que no se trataría de que ella se ganara su lugar allí. La verdadera prueba sería si un hombre que había pasado 5 años aprendiendo a vivir sin vínculos podría recordar cómo compartir su espacio, su rutina y tal vez, con el tiempo, su corazón con otro ser humano. Afuera comenzó a caer la primera nevada de la temporada, cubriendo el fiordo de blanco. Dentro de la cabaña, por primera vez en años, el silencio no se sentía como un peso que le oprimía el pecho. Se sentía como una posibilidad. El desastre comenzó con la absoluta confianza de SB en sus habilidades culinarias y terminó con un humo tan espeso que habría asfixiado a un troll. Habían pasado 3 días desde su llegada, y Halva había observado con creciente diversión cómo ella hacía inventario de sus escasas provisiones, organizaba sus caóticos estantes y barría rincones que no habían recibido atención desde la época de su abuelo. Pero cocinar, le aseguraba ella a diario, transformaría su sencillo arreglo en algo parecido a la civilización. Mamá siempre decía que la cocina es el corazón de un hogar, explicaba ella mientras se subía a la caja de madera que él había encontrado para que ella alcanzara la encimera. Una casa sin buena cocina es solo un lugar para dormir. Halvor asintió y no dijo nada, aunque en privado se preguntó si la cocina de su difunto abuelo había sido pensada para alguien que necesitaba subirse a los muebles para alcanzar el fregadero. Aún así, su determinación le recordaba las historias de su madre sobre las mujeres vikingas que navegaban por mares desconocidos con la misma confianza intrépida que SB aportaba a la preparación de las comidas. La mañana de la gran catástrofe culinaria, ella se había despertado con un propósito inusual. Mientras Halva cortaba leña detrás de la cabaña, ella había rebuscado en la pequeña bolsa de lona que contenía todas sus posesiones: 2 mudas de ropa, un conejo de peluche gastado y un delgado volumen encuadernado en cuero agrietado que guardaba con más cuidado que cualquier otra cosa. Cuando él regresó, con los brazos cargados de leña de pino, el olor lo golpeó antes de llegar a la puerta. No era el agradable aroma del pan horneado o del guiso cocinándose a fuego lento, sino algo fuerte y acre que le hacía llorar los ojos. El humo salía por la puerta abierta y en el interior podía oír la voz de SB elevándose en lo que parecía una acalorada negociación con objetos inanimados. No, no, no. Se supone que debes levantarte, no quemarte. Dejó caer la leña y se apresuró a entrar, donde encontró el caos. El humo negro salía del horno, donde algo que en otro tiempo pudo haber sido pan, ahora parecía carbón. Sobre la estufa había una olla con lo que parecía una pasta gris que burbujeaba de forma inquietante. Había harina esparcida por todas las superficies en un radio de 1 metro, alrededor de donde estaba SB, con la cara manchada de hollín y los ojos brillantes por las lágrimas de frustración. Seguí la receta al pie de la letra, dijo sin preámbulos, como si él le hubiera pedido una explicación. La receta de pan de mamá nunca falla. Halva abrió las ventanas y ventiló el humo al exterior, mientras ella continuaba con su defensa. Las medidas eran perfectas. La temperatura era la adecuada. Incluso recé la pequeña oración que mamá me enseñó antes de meterlo en el horno. ¿Qué receta? Él rescató la olla del fogón antes de que su contenido alcanzara la combustión total. En lugar de responder, ella se bajó de la caja y recuperó el libro encuadernado en cuero de la mesa donde lo había dejado abierto. Cuando se lo entregó, él se fijó en lo cuidadosa que era al manejarlo, como alguien que sostiene un pájaro herido. La cubierta llevaba el nombre de Astrid Anderson en letras doradas descoloridas,
y las páginas estaban llenas de recetas escritas a mano, con una letra femenina y cuidada. Algunas entradas estaban en noruego, otras en lo que parecía danés y unas pocas en inglés. Las páginas estaban deformadas por el agua, muchos de los bordes estaban marrones por el paso del tiempo, y varias secciones habían sido reforzadas con cinta adhesiva, que ahora estaba amarilla y quebradiza. ¿Era de tu madre?, preguntó, y de su madre antes que ella, y de la suya antes que ella. La voz de Solveig transmitía la reverencia reservada a los tesoros familiares. Mamá decía que contenía 4 generaciones de mujeres que sabían cómo hacer que una casa se sintiera como un hogar. Halvor pasó las páginas con cuidado, leyendo títulos como La tarta de boda de Astrid, Las galletas de Navidad de la bisabuela y sopa de emergencia para tiempos difíciles. Algunas recetas incluían notas escritas con diferentes tipos de letra. Añadir sal extra para el gusto de Eric o recordar comprobarlo después de 20 minutos, no 25. Pero al examinar la página que ella había estado siguiendo, la causa del desastre quedó clara. El daño causado por el agua había hecho ilegibles varios detalles cruciales. Donde debería haber estado la temperatura de horneado, solo quedaban unas impresiones fantasmales. El tiempo de reposo estaba completamente borroso, y lo que podría haber sido una taza también podría haber sido 3. La escritura está dañada, dijo con delicadeza. Lo sé. Sus pequeños hombros se encogieron. El libro se mojó cuando mamá y papá cruzaron el hielo. Intenté secarlo, pero algunas partes se han perdido para siempre. Esa sencilla afirmación le impactó con una fuerza inesperada. Esa niña no solo había perdido a sus padres, sino también el legado que ellos habían conservado cuidadosamente y que habían intentado transmitirle. Las recetas no eran solo instrucciones para preparar comida, eran vínculos con mujeres a las que nunca conocería, tradiciones que quizá nunca llegaría a aprender adecuadamente. Él estudió su rostro, leyendo la decepción en él, y tomó una decisión que los sorprendió a ambos. Recuerdo algunas de estas, dijo, y ella abrió mucho los ojos. ¿De verdad? Mi madre y la tuya podrían haber aprendido de las mismas mujeres. Pueblos pequeños, familias antiguas, las recetas se transmiten de generación en generación. Señaló un título apenas legible cerca de la parte inferior del libro. Pero esta, por ejemplo, el pan integral de la abuela Inger. Veía a mi madre prepararlo todos los domingos cuando tenía más o menos tu edad. No era del todo cierto. Su madre había hecho pan integral, sin duda, pero él estaba más interesado en jugar con soldaditos de juguete que en aprender técnicas de cocina. Sin embargo, décadas de vida militar le habían enseñado los fundamentos prácticos de la cocina y lo diferente que podía ser un pan integral de otro. ¿Podrías enseñarme? La esperanza en su voz era casi dolorosa. Podemos averiguarlo juntos. Lo que siguió fueron 2 horas de experimentación que habrían puesto a prueba la paciencia de un santo. Solveig resultó ser una alumna entusiasta, pero inexacta, que medía la harina con la intensidad de alguien que desactiva una bomba, pero que de alguna manera seguía añadiendo demasiado o demasiado poco. Halvor descubrió que su precisión militar no se traducía necesariamente en repostería, y que explicar la técnica a una niña de 6 años requería una reserva de paciencia que no estaba seguro de poseer. Pero poco a poco, a través de ensayos y considerables errores, desarrollaron un ritmo. Ella leía las partes que quedaban de las recetas, mientras él completaba los huecos con observaciones medio recordadas y sentido común. Cuando ella se frustraba por la incapacidad de sus pequeñas manos para amasar la masa correctamente, él le enseñaba a utilizar todo el peso de su cuerpo. Cuando él se impacientaba con el delicado proceso de mezclar los ingredientes, ella le recordaba que mamá siempre decía, hay que ser delicado con las cosas que intentan crecer. Su tercer intento produjo algo que parecía y olía como pan de verdad. Es precioso, susurró Essevi mientras sacaban la dorada barra del horno. Es comestible, corrigió Halva, aunque en privado pensaba que podría ser el mejor pan que había ayudado a crear. Mientras se sentaban a la mesa de pino para compartirlo, untaron las rebanadas calientes con la mantequilla que él había traído del pueblo. Ella volvió a abrir el libro de recetas y pasó a una página cercana al principio. Con una letra cuidadosa e infantil, escribió, Halva también sabe hacer esta. La hace diferente, pero buena. Esa sencilla aportación a la historia culinaria de su familia tocó algo en su pecho que creía cerrado para siempre. Ahí estaba esa niña que lo había perdido todo y aún así
encontraba formas de tender puentes entre el pasado y el futuro. Seguía creyendo que las tradiciones podían conservarse y adaptarse, que se podían crear hogares incluso en las circunstancias más improbables. Es muy vago, dijo con cautela. Cuando dijiste que tus padres cruzaron el hielo y no volvieron, ¿qué querías decir? Su rostro se volvió serio y dejó el pan sobre la mesa. Papá oyó que había trabajo en Stream, al otro lado del lago. Un buen trabajo que pagaría lo suficiente para mantener nuestra casa. Pero el invierno llegó temprano y el hielo aún no era lo suficientemente grueso. Trazó dibujos en el polvo de flores que había sobre la mesa. El viejo Henrik encontró su coche 3 días después, cerca de la parte más profunda del lago, a través del hielo. La forma natural en que le contó esto lo hizo aún más desgarrador. Los niños, reflexionó Halvor, tenían una terrible capacidad para aceptar lo inaceptable cuando no tenían otra opción. ¿Qué pasó con tu casa? La vendieron para pagar las deudas. La tía dijo que podía quedarme con diferentes familias, y no mucho pero espacio. todas... Ella lo miró con esos ojos desconcertantemente directos. Pero creo que tal vez esto tenía que pasar. Quizá mamá y papá sabían que necesitaría encontrar mi propia familia. Su uso de la palabra familia quedó suspendido en el aire entre ellos, con un peso que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer. Se conocían desde hacía menos de una semana. Él era un hombre solitario sin experiencia en la crianza de niños, y ella era una niña pequeña que merecía estabilidad, educación y el tipo de cuidados que él no estaba seguro de poder proporcionarle. Pero mientras la observaba limpiar cuidadosamente la harina de las cucharas de madera y colocar el pan restante en una cesta forrada con uno de sus viejos paños de cocina, Albo se dio cuenta de que la intención importaba menos que el instinto. Ella se movía por su cocina como si fuera suya, y, por primera vez desde su regreso del servicio militar, la cabaña le parecía menos un escondite y más un hogar. Mañana, dijo, trabajaremos en las recetas de sopa. Las que no estén estropeadas, esas y quizá algunas nuevas. Toda familia necesita crear sus propias tradiciones. Su sonrisa era como el amanecer sobre el fiordo, repentina, transformadora e imposible de ignorar. En ese momento, Halvor comprendió que su vida de soledad cautelosa había terminado. Esa niña había aparecido en su puerta pidiendo refugio, pero de alguna manera se había convertido en la que ofrecía rescate. Afuera, la nieve seguía cayendo, encerrándolos en su refugio de montaña para el largo invierno que se avecinaba. Dentro, la cocina desprendía el cálido aroma del pan recién horneado y la promesa de muchas comidas aún por compartir. Halvor tardó 3 tardes en tallar la caña de pescar de madera, trabajando a la luz de la lámpara después de que SB se durmiera en el altillo. Eligió un trozo de abedul de la pila de leña de su abuelo, secado durante décadas hasta que quedó ligero como un hueso y fuerte como el acero. El trabajo requería una paciencia que había olvidado que poseía. Dar forma al mango para que se adaptara a manos pequeñas, afinar la longitud para lograr un equilibrio adecuado, lijar cada superficie hasta que quedara lo suficientemente lisa como para no astillar la piel delicada. Cada noche, ella se asomaba desde el desván y le preguntaba qué estaba haciendo. Algo útil, respondía él, lo que satisfacía su curiosidad sin arruinar la sorpresa. La 4ª mañana, 2 semanas después de su llegada, se lo entregó durante el desayuno. Ella sostuvo la caña con la misma reverencia que mostraba por el libro de recetas de su madre, pasando los dedos por las vetas de la madera y comprobando su flexibilidad. «Es preciosa», susurró. «¿De verdad la has hecho para mí?» «Toda persona que vive cerca del agua debería saber pescar», dijo él con voz ronca, avergonzado por su evidente alegría. «Es una habilidad práctica», pero ambos sabían que era más que eso. La caña representaba su compromiso de enseñarle, su aceptación de que ella se quedaría el tiempo suficiente para aprender y quizás lo más importante, su reconocimiento de que ella se merecía herramientas hechas específicamente para ella, en lugar de tener que conformarse con el equipo para adultos que no sabía manejar adecuadamente. La primera lección de pesca tuvo lugar en una tranquila mañana, cuando el fiordo se extendía como un cristal oscuro entre las paredes de las montañas. Halvor la condujo por el empinado sendero que bajaba desde la cabaña hasta un pequeño muelle que su abuelo había construido décadas atrás. La estructura de madera mostraba su antigüedad, pero seguía siendo sólida,
extendiéndose 30 pies en aguas lo suficientemente profundas como para albergar peces y sueños por igual. La pesca, le explicó mientras se acomodaban en las tablas calentadas por el sol, consiste principalmente en tener paciencia y prestar atención. SB asintió solemnemente, agarrando su nueva caña con ambas manos. Él le enseñó a poner el cebo en el anzuelo, un proceso que le daba asco hasta que él le recordó que los peces también necesitaban comer y que los gusanos simplemente les ayudaban con esa necesidad. ¿Cómo lanzar el anzuelo sin enredar el hilo ni empalar objetos cercanos? ¿Cómo interpretar el agua para detectar signos de movimiento de los peces? ¿Y cómo sentir la diferencia entre el mordisco de un pez y la corriente tirando del sedal? No intentes forzar la situación, le dijo cuando ella se impacientó tras 10 minutos sin resultados. Las cosas buenas llegan a quienes saben esperar en silencio. Papá también solía decir eso, respondió ella. Pero mamá decía que a veces hay que crear tu propia suerte. Ambos tenían razón, reflexionó Halva. La vida requería un equilibrio entre la paciencia y la acción, saber cuándo esperar y cuándo actuar. Quizás por eso Solvi había llamado a su puerta en lugar de esperar a que otra persona resolviera sus problemas. Su primera captura fue una pequeña trucha, plateada y lo suficientemente luchadora como para doblar su caña casi por completo. Ella gritó de alegría y, en su entusiasmo, casi se cae del muelle, pero se agarró hasta que él pudo ayudarla a sacarla del agua. «Lo conseguí», exclamó, bailando de un pie a otro mientras el pez se retorcía en la red. «De verdad he pescado uno». Su alegría era contagiosa. Halvor se encontró sonriendo, una expresión que le resultaba extraña por falta de uso, mientras ella lo examinaba. «Lo pescaremos con asombro». «Es tan bonito», dijo. «¿Tenemos que matarlo?» La pregunta le hizo reflexionar. En su mundo práctico, los peces se pescaban para comerlos, pero al mirar su rostro, comprendió que ese momento era algo más que asegurar la cena. Se trataba de la conexión, el logro y la compleja relación entre tomar y dar que definía la interacción humana con el mundo natural. «¿Qué opinas?», le preguntó. Ella lo pensó detenidamente, sosteniendo la red para que el pez pudiera moverse libremente en las aguas poco profundas. «Creo que quizá este es demasiado pequeño. Quizás deberíamos dejarlo crecer y volver a intentarlo mañana». Juntos soltaron la trucha y la vieron alejarse rápidamente hacia las profundidades más oscuras. Mientras regresaban a la cabaña, con las manos vacías pero de alguna manera más ricos, SB charló sobre todo lo que habían visto. El águila que volaba en círculos sobre sus cabezas, la forma en que la luz de la mañana hacía brillar el agua, la sensación del pez luchando al final de su sedal. «Mañana pescaremos uno más grande», declaró con absoluta confianza. «Quizás», coincidió Halvor, «o quizás simplemente disfrutaremos de estar en el agua, ambos». Ella decidió que podían hacer ambas cosas. El éxito de la lección de pesca dio lugar a otras. Halvor se encontró recordando habilidades que había aprendido de niño y en las que no había pensado en décadas. Cómo identificar setas comestibles en el bosque, cómo interpretar los patrones meteorológicos en las formaciones nubosas, cómo moverse silenciosamente por el bosque sin perturbar la vida silvestre. Solve demostró ser una alumna entusiasta, absorbiendo la información con la intensidad y concentración que había visto alguna vez en sus mejores soldados. Pero, a diferencia del entrenamiento militar, estas lecciones no tenían urgencia ni consecuencias de vida o muerte. Eran simplemente la transmisión de conocimientos de una generación a otra, tan natural como respirar. «¿Por qué sabes todas estas cosas?», le preguntó una tarde, mientras recogían bayas de final de temporada de los arbustos cerca del árbol. «Mi abuelo me enseñó cuando tenía tu edad, y su abuelo se lo enseñó a él. ¿Así que tú me estás enseñando lo que tu familia te enseñó?». La pregunta lo pilló desprevenido. Él había considerado el tiempo que pasaban juntos como una ayuda temporal, un acuerdo práctico que terminaría cuando se presentaran soluciones adecuadas. Pero las palabras de ella sugerían algo más permanente, más intencionado. «Supongo que sí», admitió él. «Bien», dijo ella con satisfacción. Todas las familias deberían tener sus propios secretos. Esa tarde, mientras limpiaban la cosecha de bayas y la preparaban para hacer mermelada, llegó el primer visitante real del pueblo, el pastor Shell Nordahl, que subió por el sendero hasta su cabaña
justo cuando el sol desaparecía tras los picos occidentales, llevando consigo el peso de las expectativas de la comunidad y la responsabilidad social. Halvor sabía que este momento llegaría. Un niño no podía simplemente desaparecer del pueblo sin que se hicieran preguntas, se presentaran documentos y las autoridades se interesaran por el caso. Pero ver el rostro familiar del pastor en su puerta aún le provocaba un escalofrío de aprensión en el pecho. Halvor, dijo el pastor Nordahl con cuidadosa neutralidad, espero que no le moleste la intrusión, pastor. Halvor se hizo a un lado para dejar entrar al anciano. Café, por favor. El pastor echó un vistazo a la cabaña, fijándose en los cambios que había traído la presencia de SB. La cocina ordenada, el olor a pan recién horneado, las pequeñas botas alineadas cuidadosamente junto a la puerta. Y tal vez podría hablar con la joven SB. Ella salió de detrás de la estantería donde había estado organizando la colección de mitología nórdica de Halvor, limpiándose las manos polvorientas en el delantal. Otra adición al paisaje doméstico de la cabaña. «Hola, pastor», dijo educadamente. «¿Le apetece un poco de mermelada de bayas? La hemos hecho hoy. Sería estupendo, niña». Su voz transmitía la suave autoridad que le había hecho querido en la comunidad durante más de 20 años. «He venido a ver cómo está, a ver cómo se está adaptando». Mientras compartían mermelada y café alrededor de la mesa de pino, el pastor Nordahl le hizo preguntas cuidadosas sobre su bienestar, su rutina diaria y su satisfacción con el acuerdo. Ella respondió con la misma honestidad directa con la que abordaba todo, describiendo sus clases de cocina, su nueva caña de pescar y las historias que Halvor le contaba sobre la época. ¿Y te sientes segura aquí?, preguntó el pastor. «Más segura que en cualquier otro lugar», respondió ella sin dudar. «Halvor me está enseñando a cuidar de mí misma, pero también cuida de mí. Es como tener un padre, un maestro y un amigo, todo en una sola persona». Las palabras impactaron a Halvor con una fuerza inesperada. Había estado tan centrado en los aspectos prácticos de su acuerdo que no se había dado cuenta de los lazos emocionales que se estaban formando entre ellos. Para él, ella era una responsabilidad que había aceptado. Para ella, aparentemente, él se estaba convirtiendo en familia. El pastor Nordahl se quedó una hora más, compartiendo noticias del pueblo y observando sus interacciones con la mirada aguda de alguien entrenado para evaluar las relaciones humanas. Cuando finalmente se dispuso a marcharse, apartó a Halvor para hablar con él en privado. «Las autoridades acabarán haciendo preguntas», dijo en voz baja. «Un hombre que vive solo con una niña que no es suya. Eso suscita inquietudes en el mundo actual. Ella no tiene a dónde ir, lo entiendo. Y por lo que he visto esta noche, aquí está prosperando. Pero necesitarás la documentación adecuada, los papeles de tutela legal. El mundo tiene normas sobre estas cosas, incluso cuando el corazón sabe lo que es correcto». Halvor asintió con severidad. Sabía que esta conversación llegaría. Temía las complicaciones burocráticas que inevitablemente surgirían. «¿Qué me recomienda?» El pueblo comenzó a aceptar su acuerdo poco convencional con la aprobación a regañadientes que las pequeñas comunidades acaban dando a situaciones que funcionan, independientemente de lo extrañas que puedan parecer al principio. Cuando Halvor hacía sus viajes semanales a la ciudad para comprar provisiones, los tenderos le preguntaban por el bienestar de Sol y le enviaban pequeños regalos, una bolsa de caramelos, un libro, una cinta para el pelo, que él llevaba de vuelta a la montaña. «La gente siente curiosidad por ti», le dijo él después de uno de esos viajes, en el que le habían preguntado extensamente sobre su educación, su salud y su felicidad. «¿Qué les dices?» «La verdad, que estás exactamente donde debes estar». Su sonrisa ante esas palabras fue radiante, pero luego se quedó pensativa. «¿De verdad crees que este es mi lugar?» La pregunta le sorprendió por su profundidad. Los niños solían dar por sentado el sentido de pertenencia, asumiendo su lugar en el mundo sin cuestionarse si lo merecían. Pero SB había aprendido pronto que la seguridad podía desaparecer sin previo aviso, que se podían perder hogares y que las familias podían dispersarse por fuerzas que escapaban al control de cualquiera. «Lo sé, entonces», dijo con firmeza. «Esta cabaña te ha estado esperando desde antes de que nacieras. Mi abuelo siempre decía que era demasiado grande para una sola persona, pero nunca entendí lo que quería decir hasta que llegaste. Quizás tu abuelo sabía que algún día vendría. Quizás sí».
La posibilidad no parecía descabellada. Su abuelo poseía el tipo de sabiduría intuitiva que se obtiene al vivir cerca de la tierra y prestar atención a los patrones. La gente pasaba por alto. Te habría caído muy bien porque sé cocinar, porque tienes un corazón valiente y un espíritu generoso. Esas eran las cualidades que más valoraba. Ella se recostó contra su silla y él se encontró acariciándole el cabello rubio con un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Afuera, el viento aullaba a través de los pasos de montaña, pero dentro de la cabaña, la calidez y la satisfacción se instalaron a su alrededor como una colcha bien gastada. Halvor, dijo ella en voz baja. Sí, cuando llegue la primavera, ¿cambiarán las cosas? La pregunta tenía un peso que iba más allá de sus simples palabras. La primavera traería un clima más cálido, viajes más fáciles y un renovado contacto con el mundo exterior. Traería preguntas sobre la educación formal, la tutela legal y todas las complicaciones burocráticas que habían podido ignorar durante su aislamiento invernal. Algunas cosas podrían cambiar, dijo con sinceridad, pero las cosas importantes, que este sea tu hogar, que seamos una familia, esas cosas seguirán siendo las mismas, sin importar la estación del año. Ella asintió con la cabeza contra su brazo, aparentemente satisfecha con esa promesa. Y mientras estaban sentados juntos a la luz del fuego, escuchando la tormenta rugir inofensivamente fuera de sus paredes, Halvor se dio cuenta de que estaba más contento de lo que había estado en años. Esta niña había aparecido en su puerta, pidiendo refugio, pero, de alguna manera, ella se había convertido en quien le ofrecía refugio de la soledad, de la falta de sentido, del eco vacío de una vida vivida solo para uno mismo. El mañana traería nuevas lecciones, nuevos retos, nuevos pequeños descubrimientos sobre el arte de vivir juntos. Pero esa noche eran simplemente un hombre y una niña que se habían encontrado a través de las vastas distancias de la pérdida y habían aprendido que la familia se puede construir tanto por elección como por lazos de sangre. En un mundo que a menudo parecía duro e impredecible, ese conocimiento se sentía como el regalo más preciado que se pudiera imaginar. La carta llegó un martes por la mañana a finales de abril, entregada por el cartero que ahora hacía viajes semanales por el camino de la montaña, ya que la nieve finalmente se había derretido lo suficiente como para permitir el acceso regular de vehículos. Solveig, que ahora tenía 12 años y era lo suficientemente alta como para alcanzar los estantes superiores de la cocina sin ayuda, aceptó el sobre oficial con el cansancio que había aprendido a asociar con las comunicaciones inesperadas del mundo exterior. Habían pasado 6 años desde aquel primer invierno juntos, 6 años de rutinas establecidas y crecimiento gradual que los habían transformado a ambos de formas que ninguno había previsto. SB había pasado de ser una niña perdida a convertirse en una joven segura de sí misma, capaz de destripar un pescado, resolver complejas ecuaciones matemáticas y discutir la mitología nórdica con la sofisticación de una estudiante universitaria. Halvor había pasado de ser un recluso amargado a convertirse en algo parecido a un hombre de familia, aunque todavía le costaba aceptar completamente esa transformación. Pero la carta que Sve tenía en las manos representaba la intrusión de la realidad burocrática en su santuario cuidadosamente construido. Autoridad Municipal de Educación de Bergen leyó en la dirección del remitente, con voz cuidadosamente neutra. «Debería abrirla. Más vale hacerlo», dijo Halvor, aunque sentía un nudo en el estómago por la aprensión. Llevaban meses esperando esta correspondencia, desde que el pastor Nordal les advirtió que se estaban aplicando nuevas normas educativas más estrictas en toda la región. SB rompió el sello y desplegó el documento oficial, recorriendo rápidamente con la mirada el lenguaje formal. A medida que leía, su rostro se volvía cada vez más serio. «Quieren que asista a una escuela formal», dijo finalmente, «a partir de este otoño. Dicen que mi educación debe ser supervisada y documentada adecuadamente para cumplir con los requisitos del plan de estudios estándar». Halvor sintió un escalofrío en el pecho. Sabía que este día llegaría, incluso había intentado prepararse para ello, pero la realidad le golpeó con una fuerza inesperada. Durante 6 años, habían vivido en una burbuja de autosuficiencia, sin rendir cuentas a ninguna autoridad excepto a su propio criterio sobre lo que SB necesitaba aprender y experimentar. Ahora,
El mundo exterior reclamaba su futuro. Hay más, continuó ella con voz más baja. Ahora recomiendan un internado en Bergen, dadas las dificultades geográficas que supone la asistencia diaria desde nuestra ubicación, la Academia Solberg. Dicen que tiene una excelente reputación académica y que ofrece amplias oportunidades de desarrollo social para los estudiantes rurales. Internado. Las palabras resonaron en la cabaña como un clavo mortal para la vida que habían construido juntos. Halvor había visitado Bergen una vez durante su servicio militar. Una ciudad bulliciosa de más de 250,000 de habitantes, llena de ruido y multitudes, y de ese tipo de eficiencia impersonal de la que él había huido a estas montañas para escapar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, aunque la pregunta le resultaba tan difícil como tragar cristales. Sve dejó la carta sobre la mesa de pino donde habían compartido miles de comidas, jugado innumerables partidas de ajedrez y trabajado durante 6 años de lecciones de duelo. Ella se quedó callada durante un largo rato, mirando por la ventana el fiordo que había sido el telón de fondo constante de su infancia. No lo sé, admitió. Una parte de mí siente curiosidad por saber cómo sería aprender junto a otros estudiantes de mi edad. Nunca he tenido amigos de mi edad. Las admisiones le dolieron, aunque sabía que era simplemente la verdad. El aislamiento de la montaña le había dado a Solve muchos dones: independencia, habilidades prácticas, una profunda conexión con el mundo natural, pero también la había privado de un desarrollo social normal. Había crecido conversando con los adultos del pueblo durante sus viajes semanales para abastecerse, pero esas interacciones eran formales y breves, nada que ver con la fácil camaradería de las amistades infantiles. Pero, continuó, no puedo imaginarme dejando este lugar o dejándote a ti. Este es mi hogar. Siempre estaré aquí, dijo él en voz baja. Y este siempre será tu hogar, sin importar a qué escuela vayas. Pasaron el resto del día evitando hablar directamente sobre las implicaciones de la carta, pero su presencia parecía teñir cada conversación y actividad. Cuando pescaron juntos por la tarde, Halvor se encontró memorizando la forma en que ella lanzaba el sedal, la expresión concentrada de su rostro mientras leía el agua en busca de cuando ella preparó la cena, utilizando recetas del libro de su madre, ahora complementadas con docenas de variaciones que habían desarrollado juntos. Él observó sus eficientes movimientos e intentó imaginar la cocina sin su energía decidida. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego con sus respectivos libros, ella rompió el cómodo silencio. «Cuéntame cómo eras de joven», dijo ella. «¿Siempre supiste que querías vivir en las montañas?». La pregunta lo sorprendió. En los 6 años que llevaban juntos, ella rara vez le había preguntado por su vida antes de conocerse. Quizás había intuido que algunas partes de su pasado eran demasiado dolorosas para una conversación informal. «Cuando tenía tu edad, quería ver mundo», admitió él. Las montañas le parecían demasiado pequeñas, demasiado tranquilas. Soñaba con ciudades y aventuras y con dejar mi huella en algo más grande que nuestra pequeña comunidad. ¿Qué cambió? Conseguí mi deseo. Vi más mundo del que jamás había querido ver. Aprendí que grande no siempre significa mejor. A veces, las cosas más importantes suceden en lugares pequeños, entre personas que se entienden sin necesidad de explicarlo todo. Ella asintió, pensativa. Como nosotros. Pero quizá yo necesite aprender lo que tú aprendiste. Quizás necesite ver algo del mundo antes de poder apreciar adecuadamente lo que tenemos aquí. Sus palabras transmitían una madurez que le hizo sentir orgullo y pérdida al mismo tiempo. A los 12 años, ya se enfrentaba a preguntas sobre el crecimiento, la independencia y el equilibrio entre mantenerse a salvo y abrazar nuevas experiencias. Preguntas en las que él había evitado pensar porque las respuestas podrían requerir cambios que no estaba preparado para hacer. A la mañana siguiente llegó otra visitante, una mujer de unos 40 años, vestida con un traje profesional y con un maletín oficial. Se presentó como Astrid Hogan, de la Oficina Regional de Educación, y dijo que había venido para evaluar el progreso educativo de Solveig y discutir las opciones de matriculación. «Entendemos que aquí hay circunstancias especiales», dijo la señorita Hogan, mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina con café y los bollos de arándanos que SB había hecho esa mañana. «Pero todos los niños de Noruega tienen derecho a una educación integral,
y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que se protejan esos derechos. Pasó una hora realizando pruebas informales y haciendo preguntas a SB sobre matemáticas, literatura, historia y ciencias. Halvo observaba nervioso, preguntándose de repente si su enfoque de educación en casa había dejado lagunas que serían inmediatamente evidentes para un educador profesional. Pero Solve estuvo a la altura del desafío, demostrando magníficamente unos conocimientos que parecieron sorprender incluso a la señora Hogan. Habló de los factores económicos que llevaron a la expansión vikinga, resolvió ecuaciones algebraicas sin dudar y analizó un cuento con una perspicacia que habría impresionado a los estudiantes universitarios. Tu base educativa es muy sólida, admitió la señora Hogan a Halvor una vez finalizadas las pruebas. Pero hay elementos sociales y culturales que solo se pueden adquirir a través de la interacción con compañeros en un entorno académico formal. Lo entiendo, respondió él. La cuestión es si esos beneficios compensan los costes de dejar el hogar. La Academia Solberg tiene una excelente reputación por ayudar a los estudiantes de entornos rurales a adaptarse a la vida académica. Muchos de nuestros graduados van a la universidad, incluso a estudiar al extranjero, oportunidades que quizá no estarían disponibles en este lugar tan remoto. Les dejó los documentos de inscripción y les dio de plazo hasta el 1 de junio para tomar una decisión. Mientras su coche desaparecía por el camino de montaña, Halvor y Solve se quedaron en el porche de la cabaña en un profundo silencio. «Tiene razón, ¿no?», dijo Esby finalmente sobre las oportunidades. «Probablemente, y sobre que yo necesitaba aprender a convivir con otras personas de mi edad. Probablemente eso también». Se apoyó en la barandilla del porche y miró hacia el fiordo, donde habían pasado innumerables horas pescando, hablando y simplemente disfrutando de la compañía del otro. «Pero no quiero dejarte aquí solo. Y si vuelves a olvidar cómo hablar con la gente, y si vuelves a comer cebollas crudas y a vivir como un ermitaño». La preocupación en su voz casi le rompió el corazón. A los 12 años, ella ya se preocupaba por cuidar de él, ya se sentía responsable de su bienestar, de la misma manera que él se había sentido responsable de ella desde aquella primera mañana en que ella apareció en su puerta. «Sobreviví solo antes de que tú llegaras», dijo él con delicadeza. «Puedo volver a hacerlo si es necesario. Pero eso no es lo mismo que vivir bien, ¿verdad?». Su perspicaz observación lo dejó sin respuesta. Tenía razón, por supuesto. Sobrevivir y vivir bien eran cosas completamente diferentes, y él había aprendido la diferencia a lo largo de los años que habían pasado juntos. Pero dejarla ir para que pudiera crecer y aprender era lo que hacían los buenos padres, incluso cuando les partía el corazón. Esa noche, mientras ella hacía sus ejercicios de matemáticas a la luz de la lámpara, él se encontró estudiando su rostro de perfil, memorizando la determinación de su mandíbula y la forma en que su cabello rubio reflejaba la luz del fuego. En 6 meses, si elegían el camino que parecía cada vez más inevitable, ella se iría de esta mesa, de esta cabaña, de los ritmos diarios que habían definido sus vidas. Esa idea le aterrorizaba más que cualquier campo de batalla al que se hubiera enfrentado jamás. Las cartas semanales se convirtieron en sus salvavidas. Llegaban todos los jueves con la fiabilidad del amanecer y cargaban con todo lo que no podían decirse cara a cara. La primera carta de SV desde la Academia Solberg llegó 3 semanas después del día de septiembre en que Halvor la llevó a Bergen en la vieja camioneta de su abuelo. Su única maleta y el libro de recetas de su madre iban asegurados en la caja de la camioneta, junto a su propio corazón roto. «Querido Halvor», comenzaba la primera carta con su cuidadosa letra. «Bergen es enorme y ruidosa, y está llena de más gente de la que jamás imaginé que pudiera vivir en un solo lugar. Mi compañera de cuarto se llama Kari y cree que soy rara porque sé destripar pescado y me sé de memoria todas las constelaciones, pero nunca he ido al cine. Probablemente tenga razón en lo de rara, pero creo que ser rara no tiene por qué ser algo malo». Leyó esa carta 17 veces antes de escribir su respuesta, luchando por encontrar el tono adecuado entre una conversación informal y la desesperada soledad que llenaba cada rincón de la cabaña en su ausencia. El silencio tenía ahora un peso que le oprimía de una forma que había olvidado que era posible. Las comidas se convirtieron en asuntos rutinarios. Sándwiches comidos de pie en la encimera, sopa calentada directamente de la lata. El juego de ajedrez acumulaba polvo en la estantería. «Querido Solve», le respondió,
Ser extraño no es en absoluto algo malo. Las personas extrañas son aquellas que ven el mundo de forma diferente, que se fijan en cosas que otros pasan por alto. Tu compañera de piso se dará cuenta de ello tarde o temprano. La cabaña está tranquila sin ti, pero los peces pican bien este otoño. Ayer pesqué 3 truchas de buen tamaño y me encontré deseando que estuvieras aquí para ayudarme a cocinarlas como es debido. A medida que las semanas se convertían en meses, sus cartas se convirtieron en crónicas detalladas de sus vidas separadas. SB escribía sobre sus profesores, sus clases, su lento progreso en hacer amigos entre compañeros que se conocían desde la infancia. Describía la abrumadora sensación de comer en una cafetería con otros 200 estudiantes, el reto de dormir en una habitación donde las luces de la ciudad nunca desaparecían por completo, el extraño lujo de tener agua caliente disponible. A cualquier hora del día, las matemáticas aquí son exactamente iguales a las que tú me enseñaste, escribió en octubre. Pero parecen sorprendidos de que una chica de las montañas pueda resolver problemas con los que los estudiantes de la ciudad tienen dificultades. Mi profesor de historia me pidió que hiciera una presentación sobre la vida tradicional noruega, y les hablé de nuestras excursiones de pesca y de las historias que tú compartiste sobre la época de mi abuelo. Me escucharon como si estuviera describiendo la vida en otro planeta. Las cartas de Halvor se hicieron más largas a medida que el aislamiento se intensificaba a su alrededor como la nieve del invierno. Escribía sobre el cambio de estaciones, los animales que veía en sus paseos diarios, los libros que leía de la colección de su abuelo. Pero, bajo las actualizaciones prácticas, sus palabras transmitían un trasfondo de deriva, de un hombre que poco a poco perdía sus amarras sin el ancla de cuidar de otra persona. La aurora boreal fue espectacular anoche, escribió en noviembre. Cortinas verdes bailaban por todo el cielo, lo suficientemente brillantes como para leer. Me quedé en el muelle durante 2 horas contemplando el espectáculo y solo podía pensar en lo mucho que te habría gustado. Intenté describirlo adecuadamente para que pudieras imaginártelo. Pero hay cosas que solo se pueden compartir en el momento con alguien a tu lado. Su visita durante las vacaciones de Navidad reveló lo mucho que ambos habían cambiado durante los meses de separación. Solveig bajó del autobús procedente de Bergen, con un aspecto más alto, más seguro, vistiendo ropa que la identificaba como una estudiante de ciudad en lugar de una chica de montaña. Pero cuando lo vio esperando en la estación del pueblo, su sofisticada fachada se resquebrajó y corrió hacia él con la alegría pura de una niña que regresa a casa. Pareces más mayor, le dijo aquella primera noche, estudiando su rostro a la luz de la lámpara. Parece que ahora perteneces a la ciudad, respondió él. ¿De verdad?, preguntó ella con sincera incertidumbre. A veces siento que estoy jugando a disfrazarme, fingiendo ser alguien que no soy, pero otras veces, cuando debato sobre política con mi profesor de educación cívica o resuelvo problemas matemáticos avanzados, siento que me estoy convirtiendo en quien siempre debí ser. Pasaron sus 2 semanas de vacaciones restableciendo su conexión, volviendo a las viejas rutinas con la intensidad desesperada de quienes sabían que su tiempo juntos era limitado. Pescaban a través de agujeros hechos en el grueso hielo cubierto de nieve, cocinaban elaboradas comidas del libro de recetas de su madre y jugaban maratones de ajedrez que duraban hasta bien entrada la noche. Pero bajo la familiar comodidad, ambos percibían el cambio fundamental que estaba provocando su educación. Ella hablaba con conocimiento de causa sobre temas que él nunca había estudiado, utilizaba referencias de libros que él nunca había leído, describía experiencias de un mundo que él había decidido deliberadamente dejar atrás. La brecha entre sus vidas se ampliaba con cada mes que pasaba, y ninguno de los dos sabía cómo salvarla. Me han aceptado en el programa de colocación avanzada, le dijo ella en su última noche en casa. Las palabras salieron a regañadientes, como si las hubiera estado conteniendo toda la semana. Es una noticia maravillosa, dijo él, aunque su corazón se hundió al pensar en las implicaciones. Significa que podría graduarme un año antes si quiero empezar la universidad a los 16 en lugar de a los 17. ¿La universidad? Otro paso más lejos de las montañas. Una vida alejada de todo lo que había definido su infancia. Se obligó a sonreír y a felicitarla, mientras algo dentro de él comenzaba a entristecerse en silencio. Las cartas que le envió tras su regreso a la escuela tenían un tono diferente, más sofisticado en sus observaciones, pero de alguna manera más distante
en su contenido emocional. Escribía sobre sus logros académicos, eventos sociales y planes para el futuro con el entusiasmo de alguien que descubre su lugar en un mundo más amplio. He estado pensando en estudiar relaciones internacionales, escribió en febrero. Mi profesora de ciencias políticas dice, tengo una comprensión intuitiva de cómo las diferentes culturas abordan la resolución de conflictos. Cree que podría trabajar para la diplomacia, tal vez algún día, e incluso representar a Noruega en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. La frase resonó en su mente durante días después de leerla, representando una escala de ambición y compromiso mundial que era casi incomprensible desde su perspectiva montañesa. Su pequeña, que antes necesitaba una caja de madera para alcanzar la encimera de la cocina, soñaba con dar forma a la política internacional. Sus propias cartas comenzaron a acortarse, convirtiéndose en breves actualizaciones sobre el tiempo y la fauna local, en lugar de los relatos detallados de la vida cotidiana que había compartido durante sus primeros meses fuera. ¿Qué podía escribir que interesara a alguien que se preparaba para enfrentarse a las grandes cuestiones políticas del mundo? Sus tranquilas rutinas de pescar, leer y mantener la cabaña parecían de repente triviales en comparación. La visita de primavera, más corta esta vez debido a sus obligaciones académicas, confirmó sus peores temores. SB se había vuelto aún más refinada, más elocuente, más claramente destinada a una vida muy alejada de su santuario en el fiordo. Hablaba con pasión de sus estudios, sus profesores, sus planes para solicitar el ingreso en la universidad, pero le costaba mostrar interés por los pequeños detalles de la vida en la montaña que antes la habían cautivado. A veces sueño con este lugar, admitió una noche mientras caminaban por el familiar sendero hacia el muelle. Pero cuando me despierto, siento como si estuviera recordando la infancia de otra persona. Las palabras le cortaron más profundamente que cualquier cuchillo. No estaba rechazando su pasado compartido, pero se estaba convirtiendo precisamente en eso, en pasado, en lugar de ser la base de su futuro. Su vida real se desarrollaba ahora en Bergen, entre personas que compartían su curiosidad intelectual y sus ambiciones académicas. Esa noche, mientras ella dormía en el dormitorio del loft que siempre sería suyo, independientemente de dónde viviera, Halvor se sentó junto al fuego que se apagaba y se enfrentó a una verdad que había estado evitando durante meses. Al darle la educación que necesitaba para prosperar, inevitablemente le había dado las herramientas para superarlo. Era exactamente lo que cualquier buen padre debía hacer, pero saberlo no le hacía sentir menos dolor. La cabaña se sentía vacía a su alrededor, resonando con recuerdos de comidas compartidas y conversaciones tranquilas, y los suaves sonidos de la presencia de otra persona. Afuera, la primavera se imponía en el paisaje montañoso, trayendo nuevo crecimiento y la promesa de renovación. Pero adentro, donde más importaba, Halvor se sentía como un hombre que aprendía a vivir con la soledad particular que provenía de amar a alguien lo suficiente como para dejarlo ir. La llamada telefónica llegó a las 7:30 de la mañana de un martes a principios de mayo, sacando a Halvor de su sueño con su urgente intrusión electrónica en el silencio natural de la cabaña. Había instalado el teléfono fijo hacía 3 años por insistencia de Sulvik, una concesión a su preocupación por su aislamiento, pero rara vez sonaba, excepto por sus llamadas programadas los domingos por la noche. La voz del Dr. Erickson transmitía la cuidadosa neutralidad que los profesionales médicos utilizaban cuando daban noticias que lo cambiarían todo. Señor Halvor, tenemos los resultados de sus pruebas cardíacas. Necesito que venga a comentarlos lo antes posible. Dígame, dijo Halvor, sabiendo ya por el tono del médico que lo que habían encontrado no era algo que se pudiera solucionar con descanso y una mejor dieta. Su músculo cardíaco está significativamente debilitado. El término técnico es miocardiopatía dilatada, pero lo que significa en la práctica es que su corazón ya no bombea sangre de manera eficiente por todo el cuerpo. Eso explica la fatiga y la dificultad para respirar que ha estado experimentando. Halvor se hundió en la silla de madera junto al teléfono y miró hacia el fiordo, donde la niebla matinal comenzaba a levantarse del agua oscura. La vista que le había dado la bienvenida a casa todos los días durante más de una década de repente le pareció preciosa de una manera que nunca antes lo había sido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Es difícil de predecir.
Con medicación y cambios en el estilo de vida, algunos pacientes viven durante años. Pero dada la gravedad del daño que vemos y su edad, creo que deberíamos discutir sus opciones cuanto antes. Opciones, como si hubiera múltiples alternativas cuando su cuerpo había decidido empezar a fallar sin consultarle. Sus preferencias sobre el momento. ¿Alguien más sabe de esto? Solo usted y yo en este momento. La confidencialidad del paciente requiere su permiso antes de compartir información médica con los familiares. Familiares. La frase le impactó con una complejidad inesperada. Por ley, no tenía familia. Los papeles de adopción formal que él y Solve habían discutido pero nunca completado significaban que ella no era legalmente su hija, solo una joven a la que había criado y amado, y a la que ahora tendría que dejar atrás. Necesito tiempo para asimilarlo, dijo. Por supuesto, pero no espere demasiado. Hay que considerar algunos preparativos y si su estado se deteriora rápidamente, lo entenderé. Después de colgar, Halvor se quedó inmóvil durante mucho tiempo, observando cómo la luz del sol se intensificaba sobre las montañas e intentando conciliar la belleza de la mañana con la fea realidad de su diagnóstico. A sus 68 años, la muerte no era precisamente inesperada, pero de alguna manera había imaginado que llegaría rápidamente. Quizás un ataque al corazón mientras cortaba leña o una caída en un camino helado. La lenta disolución que describió el Dr. Erickson le parecía más aterradora que un final repentino. Su primer instinto fue llamar a Solve inmediatamente para escuchar su voz y dejar que ella lo anclara al mundo de las preocupaciones cotidianas y las rutinas diarias. Pero ¿qué podía decirle? Que su éxito académico y su brillante futuro se verían ahora ensombrecidos por verle deteriorarse. Que justo cuando estaba descubriendo su propia fuerza e independencia, se vería obligada a volver para cuidar de un hombre mayor que había sido tan tonto como para dejar que su corazón fallara sin previo aviso. En lugar de eso, escribió una carta. Querida S.B., comenzó, y luego se detuvo. ¿Cómo le decías a alguien a quien amabas que te estabas muriendo? ¿Cómo le explicabas que el futuro que ambos habían imaginado, su educación universitaria, su carrera diplomática, sus visitas graduales a casa para compartir sus logros, tendrían que reconsiderarse a la luz de la traición de su cuerpo? Probó varios enfoques a lo largo de ese largo día, redactando y descartando cartas que iban desde explicaciones médicas, clínicas, hasta divagaciones filosóficas sobre la mortalidad. Finalmente, cuando la noche se instaló sobre el fiordo, escribió simplemente: Querida Solve, necesito que vuelvas a casa tan pronto como termine el semestre. Hay algunas cosas que debemos discutir en persona, cosas que no se pueden compartir adecuadamente en cartas. La cabaña te extraña y yo también, más de lo que probablemente te he hecho saber. Con amor, Halvor. Su respuesta le llegó por correo urgente nocturno. 2 días más tarde, con la urgencia de alguien que entendía que las vagas peticiones de volver a casa solían tener un significado más profundo. Algo va mal, escribió. Lo noto fin de semana. Independientemente de lo que piensen los profesores sobre faltar a clase, sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que hacen las familias. Las familias. Ahí estaba esa palabra otra vez, cargada con todo el peso de su historia compartida y su futuro incierto. Llegó el sábado por la tarde, bajándose del autobús en Helilt, con la expresión decidida que él recordaba de su infancia, cuando decidía abordar una receta o un lugar de pesca particularmente difíciles. Pero ahora esa determinación iba acompañada de una conciencia adulta de la fragilidad de la vida que le hacía sentir un dolor en el pecho, mezcla de orgullo y pesar. Dime, dijo sin preámbulos mientras subían por el camino de montaña en la camioneta de su abuelo. Sin charlas triviales sobre la escuela o el tiempo, sin acercamientos graduales a conversaciones difíciles. A los 18 años, había aprendido a afrontar los problemas directamente. Mi corazón está fallando, dijo él simplemente. El médico dice que lleva meses, probablemente años, debilitándose. Por eso he estado tan cansado últimamente. Por eso me cuesta tanto subir el camino desde el muelle. Ella se quedó callada durante varios minutos, contemplando el paisaje familiar mientras procesaba la información. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero tensa. ¿Cuánto tiempo? ¿Mes? ¿Quizás un año si tengo suerte? ¿Qué significa eso para tu vida diaria? ¿Puedes seguir cuidándote tú mismo?
Las preguntas prácticas revelaban lo mucho que había madurado durante sus años fuera. La niña que una vez entró en pánico cuando se cortó el dedo mientras tallaba madera, se había convertido en una joven capaz de evaluar una crisis y comenzar inmediatamente a planificar respuestas. Por ahora sí, pero con el tiempo necesitarás a alguien aquí contigo. Ambos entendían lo que eso significaba. Sus planes universitarios, sus sueños de relaciones internacionales y servicio diplomático, su futuro cuidadosamente construido en el mundo, todo ello tendría que reconsiderarse a la luz de su mortalidad. No dejaré que sacrifiques tu educación. Y para ello, dijo con firmeza, encontraremos otras soluciones, cuidados a domicilio, asistencia si es necesario. Su voz transmitía una autoridad que los sorprendió a ambos. ¿De verdad crees que te abandonaría ahora después de todo lo que hemos compartido? ¿Crees que tu muerte es algo que experimentaría desde la distancia mientras persigo mi propia conveniencia? La feroz lealtad en su voz le recordó a la niña de 6 años que había aparecido en su puerta hacía 12 años, decidida a crear una familia a partir de nada más que la necesidad mutua y el afecto obstinado. Ella había tomado su decisión entonces y al parecer la estaba tomando de nuevo. Ahora, tu futuro, mi futuro, incluye asegurarme de que no mueras solo en esta cabaña como un ermitaño que nunca le importó a nadie. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero su voz se mantuvo firme. Mi futuro incluye honrar al hombre que me salvó la vida dejándome salvar la suya, si eso es lo que hace falta. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, bebiendo té y planeando la imposible logística de su declive, Oliver sintió una compleja mezcla de dolor y gratitud que desafiaba cualquier descripción sencilla. Dolor por los sueños que ella pospondría, las experiencias que se perdería, la vida de joven adulta que se vería ensombrecida por su salud en declive, pero también gratitud por la profundidad del amor que la traería a casa, por la oportunidad de afrontar su final con alguien que comprendía tanto sus debilidades como su valor. Tengo miedo, admitió mientras el fuego se reducía a brasas. Yo también, respondió ella, pero tendremos miedo juntos. Eso tiene que contar para algo. Afuera la lluvia primaveral comenzaba a caer sobre el fiordo, limpiando el mundo para lo que fuera a venir. Dentro de la cabaña, 2 personas que se habían encontrado a través de las vastas distancias de la soledad se preparaban para afrontar la prueba definitiva de su familia poco convencional. Aprender a decir adiós sin renunciar al amor. La mecedora había sido el proyecto secreto de Halvor durante el primer invierno de Sve en la academia. La talló en roble curado durante las largas tardes en las que la cabaña se sentía demasiado tranquila y sus manos necesitaban un trabajo con sentido. Había planeado regalársela como regalo de graduación, imaginándola algún día en su propia casa, cuando tuviera hijos a los que mecer para dormir. Ahora tenía un propósito diferente, colocada junto a la ventana desde donde podía ver el fiordo, mientras su corazón fallido luchaba con la simple tarea de mantenerlo con vida. Solveig llevaba 3 meses en casa y sus roles se habían invertido por completo, algo que ninguno de los dos mencionaba directamente. Ella se levantaba antes del amanecer para prepararle la medicación, arreglarle las almohadas y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba a su alcance antes de que comenzaran las actividades del día. Cocinaba con la misma dedicación que había puesto en aprender de niña, pero ahora se centraba en preparar alimentos que pudieran despertar su menguante apetito y proporcionarle los nutrientes que su debilitado cuerpo necesitaba. No tienes que estar pendiente de mí como si fuera de cristal, le dijo una mañana a finales de agosto, mientras la veía organizar sus frascos de pastillas con precisión militar. No estoy pendiente, respondió ella sin levantar la vista de su tarea. Estoy siendo minuciosa. Hay una diferencia. La distinción era importante para ella. Él se dio cuenta de que estar pendiente implicaba ansiedad e impotencia, mientras que ser minuciosa sugería competencia y control. Ella necesitaba creer que podía manejar esta situación mediante una planificación cuidadosa y un esfuerzo dedicado, de la misma manera que una vez creyó que podía dominar las recetas dañadas de su madre con pura determinación. El Dr. Erickson visitaba la cabaña una vez al mes, haciendo el difícil viaje por el camino de montaña para controlar el estado de Halvor y ajustar su medicación. En su última visita, había hablado en privado con SB sobre lo que cabía esperar en las próximas semanas. Su apetito seguirá disminuyendo, explicó el médico,
mientras Halvor dormía la siesta en la mecedora. El cansancio empeorará. Con el tiempo puede que haya confusión, dificultad para respirar, periodos en los que parezca ausente incluso cuando esté despierto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella, la misma pregunta que rondaba los pensamientos de ambos, pero que rara vez se expresaba en voz alta. Semanas, posiblemente un mes. Lo siento, no puedo ser más preciso. Esa tarde, después de que Eldor Eriksson se marchara, se sentaron juntos en el porche de la cabaña, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas occidentales. La vista que había servido de telón de fondo durante 12 años de vida compartida parecía especialmente vívida, como si la naturaleza ofreciera un último regalo de belleza antes de la oscuridad que se avecinaba. «Tengo que preguntarte algo», dijo Halva, con una voz cargada del peso de las conversaciones que había estado evitando. «Sobre lo que pasará después». Las manos de Solve se detuvieron sobre su labor de punto. Otra habilidad que había aprendido por sí misma durante estos meses de cuidados, alegando que el movimiento repetitivo le ayudaba a pensar. ¿Después de qué? Después de que yo me haya ido, ¿qué harás contigo, con este lugar, con la vida que has dejado en suspenso para cuidarme? Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que él se preguntó si tenía intención de responder. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron lentamente, como si estuviera elaborando los pensamientos a medida que los expresaba. «He estado pensando en eso», admitió, «en si quería volver a la universidad, si quería seguir adelante con los planes que había hecho, cuando pensaba que el futuro era algo que podía controlar por completo. Y creo que quizá esos planes consistían en huir de algo más que en correr hacia algo». Toda esa charla sobre relaciones internacionales y trabajar para las Naciones Unidas quizás solo estaba tratando de demostrar que podía tener éxito en un mundo lo más lejos posible de estas montañas. La observación le sorprendió por su perspicacia. Había dado por sentado que sus logros académicos y sus ambiciones profesionales reflejaban una pasión genuina, pero tal vez habían estado motivados por la necesidad de justificar el hecho de dejar su hogar más que por una auténtica vocación. «¿Hacia qué correrías entonces?», le preguntó. «Aún no lo sé, pero creo que la respuesta podría estar aquí, en estas montañas, en el tipo de vida que hemos construido juntos. Quizás no exactamente la misma vida, pero algo que honre lo que hemos aprendido sobre cómo cuidarnos el uno al otro». Hablaron hasta que las estrellas aparecieron en el cielo, compartiendo pensamientos y miedos que habían mantenido en secreto durante la rutina diaria de la enfermedad y los cuidados. Halvor habló de sus remordimientos, de las oportunidades que no había aprovechado, de las palabras que no había dicho, de los años que había desperdiciado en la amargura antes de que ella llegara para mostrarle que la conexión aún era posible. Solve habló de su culpa por las oportunidades que había dejado pasar y de su incertidumbre sobre en qué tipo de persona se estaba convirtiendo en el crisol de la pérdida. «Te estás convirtiendo exactamente en quien estabas destinada a ser», le dijo él mientras se preparaban para entrar. «Alguien que entiende que el amor no es algo que se siente, sino algo que se hace. Cada día con pequeños gestos y grandes sacrificios, y con la simple decisión de estar presente cuando estar presente es difícil». La semana siguiente se instaló un ritmo de creciente ternura y de creciente energía. Halvor pasaba la mayor parte de los días en la mecedora, a veces leyendo, pero más a menudo simplemente observando los cambios de luz en la semana. Trabajaba en la cocina, preparando los platos más significativos para ambos del recetario de su madre. El pan integral de su primera clase de cocina exitosa, la sopa de pescado que se había convertido en su tradición dominical, la mermelada de bayas que habían hecho juntos durante aquel primer otoño, cuando aún estaban aprendiendo a ser una familia. «¿Te acuerdas?», le dijo una tarde mientras ella le traía un plato de sopa. «El día que quemaste la mitad de mi cocina intentando hacer pan. Recuerdo que no te enfadaste», respondió ella. «Incluso cuando lloraba por las recetas arruinadas y estaba convencida de que había destruido algo irreemplazable, nada irreemplazable se destruyó. Simplemente aprendimos a crear nuevas tradiciones junto a las antiguas. ¿Es eso lo que se supone que debo hacer ahora? Crear nuevas tradiciones. Eso es lo que hace la gente cuando ama a alguien. Continúa con lo que importa y crea nuevas formas de honrar lo que se ha perdido». Sus conversaciones durante este periodo adquirieron una urgencia y una profundidad que comprimió toda una vida de entendimiento tácito
en semanas de palabras cuidadosas. Halvor le contó historias sobre su abuelo que nunca había compartido, sobre la sabiduría tranquila y la fuerza gentil del hombre que habían moldeado su propia comprensión de lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Sve compartió sus recuerdos de sus padres, detalles que habían sido demasiado dolorosos para discutir durante su infancia, pero que ahora parecían importantes de preservar. «Quiero que te quedes con la cabaña», le dijo una noche mientras estaban sentados junto al fuego. «Es tuya por derecho, por amor, por todos estos años. La has convertido en un hogar en lugar de un simple escondite. No puedo quedarme con la cabaña de tu abuelo. No te la vas a quedar. Te la voy a dar tal y como él me la dio a mí. Los hogares deben pasar a manos de personas que comprendan su valor, que sepan llenarlos de amor en lugar de ser solo un refugio». Los trámites legales requirieron un viaje al pueblo, que se llevó a cabo en uno de sus días más fuertes, con la ayuda del pastor Nordahl y un notario que hacía visitas a domicilio para situaciones como la suya. Firmar la escritura de transferencia fue como un acto sagrado, el reconocimiento formal de los lazos que se habían forjado a través de decisiones diarias, en lugar de la sangre o la ley. «Hay algo más», dijo Halvor mientras volvían a casa desde el pueblo. «Algo en lo que llevo pensando meses». Explicó su visión de su propio final, no en una estéril habitación de hospital rodeado de máquinas, sino aquí, en el lugar que había dado sentido a sus vidas. Una partida tranquila, con la dignidad intacta, rodeado de los recuerdos que habían creado juntos. «Quiero irme como lo hizo mi abuelo», dijo, «en mi propia cama, en mi propia casa, con mis seres queridos a mi lado. ¿Puedes concederme eso?». La petición le exigía todo: la fuerza para presenciar su muerte, el valor para dejarlo ir cuando lo más natural era aferrarse a él, la sabiduría para respetar sus deseos, incluso cuando estos entraban en conflicto con su deseo de luchar por cada momento posible juntos. «Sí», dijo ella simplemente, «puedo concederte eso». A medida que el otoño se adentraba en su refugio en la montaña y el estado de Halvor continuaba su inexorable deterioro, ambos comprendieron que se acercaban al acto final de su improbable amor. Dory, la niña que había aparecido en su puerta hacía 12 años pidiendo refugio, se había convertido en la mujer que lo guiaría hacia lo que fuera que viniera después. El hombre que había abierto a regañadientes su casa a una niña perdida le había enseñado todo lo que necesitaba saber para afrontar la pérdida con dignidad. La mecedora junto a la ventana se convirtió en su mundo, y desde allí vio cambiar las estaciones por última vez, mientras ella se movía por los espacios familiares de la cabaña, cocinando y limpiando, y simplemente estando presente de una manera que hacía soportable su final. Juntos estaban aprendiendo que la máxima expresión del amor no estaba en los gestos dramáticos o las declaraciones apasionadas, sino en la tranquila disposición a acompañar a alguien hasta el borde de lo desconocido y confiar en que la conexión podría sobrevivir incluso a la separación de la muerte. Los materiales para el funeral se habían ido acumulando durante meses en el cobertizo detrás de la cabaña. Roble y pino curados, cuidadosamente seleccionados y cortados a longitudes específicas, según las tradiciones que Halvor recordaba de las historias de su abuelo. El trabajo se había realizado durante sus días de mayor fortaleza, con la ayuda de SB, aunque ninguno de los dos hablaba directamente sobre el propósito final del proyecto. Existía como un reconocimiento práctico de lo que se avecinaba, una forma de mantener el control sobre circunstancias que, de otro modo, se sentían completamente fuera de su influencia. «Mi abuelo solía decir que un hombre debe prepararse para su propio final de la misma manera que se prepara para el invierno», explicó Halvor en una tarde particularmente lúcida a principios de octubre. No con miedo o fascinación morbosa, sino con la misma atención práctica que se le da a apilar leña o conservar alimentos. Sylvie se sentó junto a su mecedora, remendando una de sus camisas con la paciente concentración que ponía en todas las tareas que requerían precisión. A los 18 años, había desarrollado el tipo de competencia constante que hacía posibles las cosas difíciles gracias a su determinación y a una cuidadosa preparación. «Cuéntame sobre los funerales vikingos», dijo sin levantar la vista de su labor de costura. «Los reales, no las versiones de Hollywood. No eran tan dramáticos como los pintan las historias. No se quemaban barcos en el mar, al menos no para la gente común. En su mayoría,
Se trataba de honrar la vida de la persona y ayudar a su espíritu a encontrar la paz. Él observó cómo sus manos trabajaban con la aguja a través de la tela, encontrando consuelo en el movimiento rítmico. El fuego tenía como objetivo liberar el alma de las preocupaciones terrenales para transformar el cuerpo en elementos que pudieran nutrir una nueva vida. Y tú quieres ese tipo de final. Quiero un final que signifique algo, que reconozca las conexiones que he establecido y el amor que he experimentado, que honre mi herencia y celebre la familia que hemos creado juntos. La conversación se vio interrumpida por una oleada de fatiga tan abrumadora que Halvor sintió que se alejaba, incluso mientras permanecía sentado en la silla. Estos episodios se estaban volviendo más frecuentes, periodos en los que su conciencia parecía flotar más allá del alcance de su cuerpo debilitado. A través de la niebla podía oír a SBE moviéndose por la cabaña, preparando la cena, organizando sus medicamentos, manteniendo las rutinas que estructuraban sus días cada vez más precarios. Cuando recuperó la conciencia, la noche se había instalado sobre el fiordo y ella estaba encendiendo las lámparas de aceite que les proporcionaban iluminación después del atardecer. La sencilla escena doméstica, sus eficientes movimientos en la luz dorada, el olor de la sopa calentándose en la estufa, los familiares sonidos del hogar atendido por alguien que se preocupaba por él, le parecieron profundamente hermosos. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó. Unas 2 horas. Estabas tranquilo, respirando suavemente y mirando algo que yo no podía ver. Estaba recordando, dijo, aunque los recuerdos se parecían más a visitas que a recuerdos. Mi abuelo enseñándome a tallar madera, mi madre cantando mientras preparaba la cena. La primera vez que llamaste a mi puerta y me preguntaste si podías quedarte. Ella le trajo un plato de sopa y se sentó en la silla junto a él. Recuerdos felices, los mejores, como si mi vida me estuviera mostrando una colección de sus mejores momentos. Comieron juntos en un cómodo silencio, mirando por la ventana cómo aparecían las primeras estrellas en el cielo oscurecido. La aurora boreal comenzó su baile nocturno, cintas verdes de luz ondulando a través de los cielos con la misma belleza etérea que los había cautivado a ambos durante tantos años. Hay algo que tengo que decirte, dijo Halvor mientras se preparaban para acostarse. Algo importante. Ella le ayudó a levantarse de la mecedora y llevarlo a su dormitorio, una tarea que requería cada vez más ayuda a medida que sus fuerzas seguían disminuyendo. Una vez que se acomodó contra las almohadas, ella se sentó en el borde de la cama con la paciente atención que había aprendido a ofrecer durante sus conversaciones más serias. Puede que no me queden muchos días en los que pueda hablar con claridad, comenzó. El médico me advirtió que la fase final podría implicar confusión y dificultad para comunicarme, así que necesito decir esto mientras aún pueda. Le tomó las manos entre las suyas, maravillándose de lo fuertes y capaces que se habían vuelto durante sus años juntos. Esas manos habían aprendido a destripar pescado, amasar pan, tallar madera y proporcionar consuelo durante los momentos más oscuros de su declive. Me salvaste la vida, dijo simplemente, no solo por cuidarme durante esta enfermedad, sino por aparecer en mi puerta hace 12 años e insistir en que nos necesitábamos el uno al otro. Ya entonces me estaba muriendo, solo que más lentamente, muriendo de soledad y amargura y del terrible vacío que proviene de creer que no le importas a nadie. Tú también salvaste la mía, respondió ella. Habría sobrevivido en el pueblo, probablemente habría encontrado alguna familia que me acogiera, habría salido adelante de alguna manera, pero nunca habría aprendido lo que significa pertenecer completamente a un lugar, ser amada, no porque fuera útil o conveniente, sino simplemente porque existía. Eso es lo que hacen las familias. Dijeron que se aman mutuamente por existir. Entonces lo conseguimos. Nada más que la necesidad mutua y la obstinada determinación, lo conseguimos magníficamente. Mientras ella le ayudaba a acomodarse para pasar la noche, ajustándole las almohadas y asegurándose de que sus medicamentos estuvieran a su alcance, Halvor sintió una profunda paz descender sobre él como una cálida manta. El miedo que había acompañado a su diagnóstico se desvanecía, sustituido por la gratitud por el tiempo que se les había concedido y el amor que habían logrado construir en el espacio entre la muerte de su abuelo y su propia partida inminente. ¿Te quedarás cerca esta noche?, le preguntó él. No quiero estar sola si voy a estar aquí, prometió ella,
colocando mantas en el suelo junto a su cama. Todo el tiempo que me necesites. Afuera, el viento se intensificó, sacudiendo las ventanas de la cabaña y recordándoles a ambos todas las tormentas que habían atravesado juntos en este santuario de montaña. Pero dentro, rodeados por el calor acumulado de 12 años de vida compartida, afrontaban el final que se avecinaba con el mismo valor con el que habían afrontado todos los demás retos. Con el amor como ancla y la esperanza como guía, el barco en miniatura había sido el último proyecto de Halvor, tallado durante las últimas semanas, cuando sus manos aún tenían fuerzas suficientes para trabajar la madera. No más larga que su antebrazo, la embarcación contenía todos los elementos tradicionales: escudos con dragones en la proa, escudos a lo largo de las bordas, un único mástil que se podía subir o bajar dependiendo de las condiciones de navegación. Había trabajado en ella durante las horas tranquilas, cuando JB pensaba que estaba durmiendo, ocultando su progreso hasta la mañana en que se la presentó con una mezcla de orgullo y tristeza. «Es preciosa», susurró ella, girando el barco tallado entre sus manos y examinando cada detalle. «¿Pero por qué?» «Para cuando llegue el momento», respondió él simplemente. «Un hombre de mi linaje debe tener una embarcación adecuada que lo lleve a lo que sea que venga después». Eso había sido hacía 3 días. Ahora, en una mañana en la que la escarcha de octubre pintaba intrincados patrones en las ventanas de la cabaña, la respiración de Halvor había cambiado de tal manera que ambos comprendieron que la espera estaba a punto de terminar. Sve se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano mientras él flotaba entre el sueño y la vigilia, emergiendo ocasionalmente para ofrecerle una sonrisa o una palabra de amor susurrada. El doctor Erickson había hecho su última visita la tarde anterior, confirmando lo que ya sabían. «Hoy o mañana», había dicho en voz baja, «su corazón está demasiado cansado para seguir mucho más tiempo». El pastor Nordahl llegó cuando el sol alcanzaba su cenit, tras realizar por última vez la difícil subida por el sendero de la montaña para ofrecer todo el consuelo que pudiera. Los encontró en el dormitorio, con Sv leyendo en voz alta uno de los libros favoritos de Halvor, mientras él escuchaba con los ojos cerrados y una respiración cada vez más superficial. «¿Cómo está?», preguntó el pastor en voz baja. «En paz», respondió ella. «Ha estado hablando con personas que yo no puedo ver. Su abuelo, sus padres, incluso mi madre y mi padre. Es como si se hubieran reunido para darle la bienvenida a casa». La tarde transcurrió como una vigilia marcada por pequeños momentos de conexión y largos periodos de silencio contemplativo. Los amigos del pueblo comenzaron a llegar a pesar del difícil viaje, ya que se había corrido la voz por toda la comunidad de que Halvor Erickson se acercaba a su fin. No venían por obligación, sino por el afecto genuino que sentían por el hombre que había elegido la soledad, pero que de alguna manera había tocado muchas vidas con su dignidad tranquila y su devoción por la niña perdida que se había convertido en su hija. Astrid, de la tienda de comestibles, ahora con más de 90 años, pero aún decidida a presentar sus respetos. Hrik, el pescador, que había conocido al abuelo de Halva y comprendía el significado de la transición que se avecinaba. María y Lars, de la granja vecina, que habían observado desde la distancia cómo se formaba una familia improbable en las montañas sobre su valle. Se reunieron en la sala principal de la cabaña, hablando en voz baja y compartiendo recuerdos de sus encuentros con Halvor a lo largo de los años. Historias de pequeños gestos de amabilidad, ayuda con cargas pesadas, consejos sobre el clima en la montaña, la tranquila competencia que había demostrado durante las emergencias de la comunidad. Poco a poco, surgió la imagen de un hombre que se había considerado aislado, pero que en realidad se había integrado en el tejido de su pequeña comunidad de formas que nunca había llegado a comprender del todo. Al acercarse la noche, la respiración de Halvor se volvió más dificultosa, y cada inhalación le exigía un esfuerzo visible. Sv despidió a los visitantes con delicadeza pero con firmeza, ya que quería que sus últimas horas fueran privadas y tranquilas, en lugar de un espectáculo público. «Ahora solo quedamos nosotros», susurró, acomodándose junto a su cama mientras la oscuridad caía sobre el fiordo. «En realidad, siempre hemos sido solo nosotros cuidándonos el uno al otro». Él abrió los ojos por última vez y ella vio en ellos reconocimiento, amor
y gratitud. Sus labios se movieron, formando palabras que ella tuvo que acercarse para oír. Mi valiente niña, susurró. Mi hija, mi regalo. Papá, respondió ella, utilizando la palabra que nunca habían pronunciado en voz alta, pero que habían llevado en sus corazones durante 12 años. Gracias por dejarme quedarme. Gracias por enseñarme a ser valiente. Su sonrisa era radiante a pesar de la debilidad que atenazaba su cuerpo. Con un esfuerzo que le costó casi todo, le apretó la mano 3 veces, su código privado para decir «te quiero», que habían desarrollado durante los meses de su enfermedad. Ella le apretó la mano 3 veces y luego se sentó en la silla junto a su cama para velar por él durante la noche. Afuera, la aurora boreal pintaba el cielo con colores que parecían especialmente vivos, como si la propia naturaleza ofreciera un tributo de despedida al hombre que había pasado sus últimos años aprendiendo a amar por completo y sin reservas. Justo antes del amanecer, cuando la primera luz comenzó a tocar las montañas orientales, la respiración de Halvor se ralentizó y luego se detuvo. La transición fue tan suave que Solveig casi no se dio cuenta, del mismo modo que uno puede no darse cuenta del momento exacto en que el sueño se apodera de la conciencia. En un momento estaba allí, luchando, pero presente. Al siguiente, se había ido, dejando atrás solo paz y el profundo silencio que sigue a la culminación de una vida bien vivida. Ella se sentó con él durante 1 hora mientras salía el sol, memorizando su rostro bajo la luz dorada y despidiéndose en privado del hombre que le había enseñado que el amor podía transformar a los extraños en familia, el aislamiento en pertenencia, la supervivencia en verdadera vida. Cuando el pastor Nordahl regresó según lo acordado, ella estaba lista para honrar sus deseos y darle la despedida que había pedido. El barco largo tallado esperaba sobre la mesa, símbolo de los viajes completados y de las nuevas aventuras que comenzaban en cualquier reino que le esperara más allá del mundo visible. 1 año después, Solveig se encontraba en la misma ventana donde Halvor había pasado sus últimos meses, contemplando cómo la aurora boreal pintaba el cielo de octubre con cintas de color verde y dorado. La cabaña a su alrededor mostraba sutiles cambios, cortinas nuevas que ella misma había cosido, una estantería más grande para acomodar los volúmenes que había ido adquiriendo, una segunda mecedora colocada junto a la primera, para que los visitantes pudieran sentarse cómodamente mientras compartían la vista que le había proporcionado tanto consuelo durante los días más oscuros, los documentos legales sobre la mesa de pino detrás de ella, documentos oficiales que confirmaban su propiedad del inmueble, la escritura de transferencia que Halvor había tramitado durante sus últimas semanas, ahora validada por el Tribunal Testamentario y las autoridades locales. Pero más significativo que cualquier reconocimiento legal era el sentido de pertenencia que se había fortalecido en lugar de debilitarse en el año transcurrido desde su muerte. Inicialmente había planeado regresar a Bergen para reanudar la educación universitaria que había interrumpido para cuidarlo. Las cartas de aceptación seguían siendo válidas. Los profesores estaban dispuestos a aceptar su matriculación tardía y la vida académica esperaba reclamarla de las montañas. Pero a medida que pasaban los meses y cambiaban las estaciones en torno a su santuario Fjordil, descubrió que su verdadera vocación no estaba en el mundo exterior, sino en el lugar concreto donde había aprendido las lecciones más profundas sobre el amor, la pérdida y el valor necesario para seguir eligiendo la conexión a pesar del inevitable dolor. El sonido de un motor de coche subiendo con dificultad por el camino de montaña interrumpió su ensimismamiento. Los visitantes eran poco frecuentes, especialmente a esas horas de la noche, pero había aprendido a dar la bienvenida a las llegadas inesperadas en lugar de temerlas. La comunidad de la montaña la había adoptado como una más durante la enfermedad de Halva, y los vecinos solían pasar a ver cómo estaba o a compartir noticias del pueblo. Pero la figura que salió del viejo sedán no le resultaba familiar. Una mujer de unos 30 años, vestida de manera profesional, a pesar de la lejanía del lugar, que llevaba una pequeña maleta y se movía con la cautelosa incertidumbre de alguien que se mueve por un terreno desconocido. «Disculpe», dijo la mujer cuando S.B. salió al porche. «Busco a S.B. Anderson. Me han dicho que podría vivir aquí». «Soy Solveig». La mujer se acercó con evidente alivio. «Soy trabajadora social de Olisund. Espero que no le moleste la intrusión, pero tengo una situación bastante inusual y me han dicho que usted podría ayudarme».
Solveig señaló las sillas del porche y se acomodaron en la cómoda rutina de la hospitalidad montañesa. Le ofrecieron café y ella lo aceptó. Intercambiaron cortesías sobre el tiempo y el difícil trayecto en coche. Pero, bajo las cortesías superficiales, ella percibió el tipo de urgencia que acompaña a las situaciones en las que hay personas vulnerables y opciones limitadas. Hay un niño, comenzó Ingrid, una vez que ambos se acomodaron con tazas humeantes. Un niño de 8 años llamado Eric. Su abuela era su única familia y falleció hace 2 semanas. Hemos estado tratando de encontrarle un hogar, pero ha pasado por algunas experiencias difíciles. No confía fácilmente, no se adapta bien a las situaciones tradicionales de acogida. Salve sintió algo cambiar en su pecho, un reconocimiento que iba más allá de la simpatía por un niño necesitado. ¿Qué tipo de experiencias difíciles? Sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 4 años. Su abuela hizo todo lo posible, pero era anciana y tenía mala salud. Eric ha aprendido a ser muy autosuficiente y a proteger mucho su independencia. Huye de los hogares de acogida que le parecen demasiado estructurados o exigentes. ¿Y crees que aquí le irá mejor? Ingrid miró a su alrededor. El entorno montañoso, la cabaña rústica, los vastos espacios que los rodeaban. Alguien del pueblo, el pastor Nordahl, mencionó tu historia, cómo llegaste aquí de niño, cómo Halva Eriksson te acogió a pesar de no tener experiencia con niños. Pensó que usted podría entender lo que Eric necesita, que es espacio para sanar. Alguien lo suficientemente paciente como para dejarle elegir la conexión en lugar de forzarla. Un lugar donde pueda sentirse útil y valorado en lugar de simplemente controlado. Hablaron durante otra hora. Ingrid proporcionó detalles sobre la personalidad y las necesidades de Eric, mientras que SB compartió su propia experiencia al llegar a esta cabaña como una niña desesperada en busca de refugio. Las similitudes eran sorprendentes. La misma edad, la misma pérdida, la misma necesidad de alguien dispuesto a ofrecerle aceptación incondicional sin exigir a cambio una confianza inmediata. ¿Dónde está ahora?, preguntó SB. En acogida temporal en Olsund, con una familia amable, pero está claro que no funciona para ninguno de ellos. Se pasa la mayor parte del tiempo leyendo o mirando por la ventana, esperando que algo cambie. Tráelo aquí, dijo SB, sorprendiéndose a sí misma con la certeza de su voz. Mañana, si es posible, déjale ver el lugar. Queda conmigo, que decida por sí mismo si este es un lugar al que podría pertenecer. El alivio de Ingrid era palpable. ¿Estás segura? Acoger a un niño traumatizado es una responsabilidad importante, especialmente para alguien tan joven como tú. Tengo 22 años, respondió SB con suave humor. Tengo edad para votar, para poseer propiedades, para tomar mis propias decisiones sobre la familia. Y tengo cierta experiencia con niños traumatizados que se adaptan a la vida en la montaña. A la tarde siguiente, Eric Johansson llamó a su puerta, un chico delgado, de cabello oscuro y ojos cansados, que le recordó inmediatamente a su propia llegada 13 años antes. Llevaba una sola mochila y tenía la expresión cautelosa e inexpresiva de alguien que había aprendido a no esperar demasiado abiertamente un buen resultado. «Hola», dijo ella simplemente, abriendo la puerta de par en par, pero sin moverse para no bloquearle la vista del interior de la cabaña. «Soy Salve. ¿Te gustaría entrar y echar un vistazo?» Él cruzó el umbral con la misma mezcla de cautela y curiosidad que ella recordaba de su primer día allí. Su mirada recorrió los cómodos muebles, las estanterías bien surtidas, la cocina, donde la luz del sol de la tarde se filtraba a través de las superficies que mostraban signos de uso regular y cuidadoso mantenimiento. «Aquí se está tranquilo», observó. «Muy tranquilo. A algunas personas les parece apacible, a otras les parece solitario. ¿Cómo lo encontrarías tú?». Lo pensó seriamente, caminando hacia la ventana donde ella había pasado tantas horas observando a Halvor durante sus últimos meses. La vista del fiordo se extendía ante ellos, vasta, hermosa y completamente serena. Tranquilo, creo, si tuviera cosas que hacer, si no estuviera simplemente sentado esperando a que me cuidaran. Aquí siempre hay cosas que hacer: pescar, cocinar, mantener la cabaña, explorar las montañas, pero solo si quieres hacerlas. Nadie obliga a nadie a ser útil. Pasaron la tarde juntos, caminando hasta el muelle, donde ella le mostró las cañas de pescar de Halvor
y la pequeña embarcación que habían utilizado para las expediciones en aguas más profundas. Ella le contó su propia llegada cuando era niña, sobre el hombre que la había acogido a pesar de no tener ni idea de cómo criar a una persona joven, sobre la familia que habían creado a través de la paciencia y las decisiones diarias, más que por lazos de sangre u obligaciones legales. ¿Ya no está aquí?, preguntó Eric mientras preparaban la cena juntos. Sus pequeñas manos eran sorprendentemente hábiles pelando verduras. Murió el año pasado. Su corazón se cansó y se durmió y no volvió a despertar, pero lo hizo en paz, aquí, en casa, con alguien que lo quería cerca. ¿Estabas triste? Increíblemente triste, pero también agradecida por todos los años que pasamos juntos, por todo lo que me enseñó, por todo el amor que compartimos. La tristeza y la gratitud pueden coexistir en el mismo corazón al mismo tiempo. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego y ella leía en voz alta uno de los libros de aventuras de la colección de Halvor, Eric tomó su decisión con la misma franqueza que ella había mostrado a su edad. ¿Podría quedarme aquí? No solo de visita, sino vivir aquí y formar parte de tu familia. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con todo el peso de la esperanza y el miedo, y la desesperada necesidad humana de pertenecer a algo que trascendía la edad o las circunstancias. Sí, respondió ella simplemente. Si eso es lo que realmente quieres, entonces sí. Esta cabaña siempre ha sido un lugar donde las personas perdidas se encuentran y aprenden a ser una familia. Mientras se preparaban para acostarse en el altillo que había sido el refugio de su infancia, Eric hizo una última pregunta. ¿Cómo debo llamarte? Ella pensó en Halvor, en el gigante gentil que le había enseñado todo lo que sabía sobre el amor y la pérdida, y el valor necesario para seguir abriendo el corazón a pesar de su vulnerabilidad, en las tradiciones que habían creado juntos y en el legado de compasión que él le había dejado a su cuidado. Lo que te parezca adecuado, respondió ella. Tenemos mucho tiempo para descubrir qué tipo de familia vamos a ser. Afuera comenzó a caer la primera nevada de la temporada, cubriendo las cimas de las montañas de blanco y posándose alrededor de su cabaña como una bendición. Adentro, dos personas que se habían encontrado a través de las vastas distancias del dolor y la soledad se preparaban para comenzar la antigua tarea de crear un hogar a partir de nada más que la necesidad mutua y la obstinada convicción de que el amor podía triunfar sobre la pérdida. Esa familia podía construirse a través de la elección y que algunas puertas siempre estarían abiertas para aquellos lo suficientemente valientes como para llamar.